Hola, bienvenidos a la cámara más cerca de ti, el espacio en el que recorremos todo el país para conocer cómo las leyes tramitadas en la Cámara de Representantes se convierten en realidades en el territorio. La paz no solamente se logra mediante acuerdos, también a través de políticas estables que permanecen en el tiempo más allá de los gobiernos. En el capítulo de hoy veremos cómo una ley convierte la paz en política de Estado, dándole herramientas que le permitan permanecer en el tiempo más allá de los gobiernos de turno. Porque cuando la paz se vuelve permanente, el país gana estabilidad. Bienvenidos. En 1993 nace Redepaz y desde entonces se ha constituido como un movimiento que ha trabajado por la paz en nuestro país. Está principalmente en los lugares donde se presenta el conflicto armado en nuestro territorio, pero también se fortalece gracias a la Constitución de 1991. Y Luis Sanabria es su director. Luis, muchas gracias por recibirnos. Bienvenido a la cámara más cerca de ti. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de hablar de Redepaz y de la política de paz. Veo acá algo que me llama muchísimo la atención. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un bastón de mando de la Guardia Campesina del Catatumbo. Aquel es un bastón de mando de la Guardia Indígena en Vera Chamí. Y este es la pañoleta del CRIC. Fundamentalmente porque Redepaz, dentro de sus acciones y dentro de sus organizaciones está el movimiento campesino, el movimiento indígena, el CRIC es una de las organizaciones fundadoras de Redepaz, pero además porque Redepaz ayuda a fortalecer en el componente de paz, de solución negociada, de derechos humanos de las guardias, tanto guardias indígenas, cimarronas y campesinas en todo el país. ¿Cómo nace Redepaz? Redepaz nace de un encuentro nacional de cerca de 200 organizaciones en todo el país que se reúnen aquí en Bogotá en 1993, en noviembre, y cruzan experiencias, hablan de las experiencias de paz, algunas surgidas de los procesos de paz de los 90, las negociaciones con el EPL, con el M-19, con el Quintín Lame, bueno, las organizaciones armadas guerrilleras, y a partir de ahí se juntan también con otras expresiones de paz desde 1993 hasta nuestros días. ¿Y desde entonces sí hemos avanzado en la paz o no? ¿Cómo ha visto usted ese proceso? No hemos avanzado como quisiéramos. Colombia necesita hacer aún más esfuerzos para la paz, sobre todo en los componentes de causas estructurales que generan las violencias en los territorios. Pero hemos avanzado, se reconocen los derechos humanos como derechos fundamentales, se habla mucho del diálogo, de las soluciones pacíficas, de las transformaciones de los conflictos, se habla también de la posibilidad de avanzar con otras organizaciones armadas no necesariamente guerrilleras. Se hizo el mandato por la paz, se hizo el acuerdo de paz con las autodefensas, se hizo el acuerdo de paz con la FARC. En fin, yo creo que Colombia ha avanzado, pero como no hemos podido atacar directamente esas causas territoriales, el Estado no ha podido llegar o no ha querido llegar a esos territorios, pues se reproducen las violencias. Luis, ¿y cuáles son esas causas en los territorios que mencionas que aún no nos ha permitido llegar a una paz verdadera en nuestro país? Básicamente está la exclusión de sectores campesinos, indígenas, afrodescendientes, el empobrecimiento de las comunidades que no tienen acceso a la salud, a la educación, al agua potable, a la vivienda, etcétera, ¿no? Y un Estado que no termina de nacer en los territorios. Para la gente el Estado es algo muy lejano. El Estado no es reconocido allí, no es legitimado, y entonces allí, cuando empiezan a aparecer fenómenos como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de especies, el tráfico ilegal de armas, todo eso que se conjuga al territorio, se alimentan esas violencias. Y el Estado y la sociedad colombiana en general no ha logrado solucionar esas causas profundas, no ha logrado decidir con claridad si somos o no capaces de transformar esos territorios, y seguramente
pues, y como ocurre, como evidentemente ocurre, los grupos armados se reproducen ahí con más velocidad que con la que el Estado debiera llegar. Cristian Cabrera es presidente del Consejo Nacional de Paz y hoy está hablando en la cámara Más Cerca de Ti para conocer un poco más ese trabajo que se viene realizando en pro de la paz en nuestro país. Cristian, gracias por recibirnos en la cámara Más Cerca de Ti. ¿Cómo te encuentras? No, gracias a ustedes por la oportunidad. Bien, acá interesado en hablar de paz, que es lo que nos convoca el día de hoy. Bueno, ¿cómo es ese trabajo que se hace por construir paz en Colombia? Bueno, es un trabajo que hay que juntar las diferentes miradas del territorio, hay que juntar las diferentes organizaciones sociales del país y también las diferentes miradas ideológicas y narrarlos de la diferencia y buscar un punto en común y consensos que nos permitan hablar de paz. Ese es el trabajo que tenemos que hacer y es el que hacemos nosotros día a día. No importa si es de izquierda, si es derecha, si es indígena de cierta etnia, campesino de cierto sector, sino hay que mirar cómo nos juntamos y buscamos una ruta para un buen vivir. Cristian, ¿usted cree que la paz debe ser un tema de política de Estado o algo liderado simplemente por partidos o ideologías de derechas, izquierdas, centro? Debe ser una política de Estado. De hecho, de que no haya paz en el país o que haya mucho conflicto es porque hay una ausencia de Estado. Nos podemos ir a la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo. Los grupos armados son los que están moviendo la estructura económica de esos territorios. Hay una ausencia de un Estado. En el Catatumbo, ¿qué pasa? 60 años de ausencia de Estado, donde están 4 grupos armados que hacen la vez de gobierno o de Estado. Y deberíamos convertir eso en una política clara de Estado y que no sea ausente de los territorios, que esté inmersa del quehacer de lo cultural y del quehacer de las necesidades territoriales. Debe ser una política no solo con mirada nacional, sino con enfoque territorial y que tenga un diálogo vinculante entre las dos vías, nación-territorio. ¿Y cómo visualizas este país si hablamos de verdad de paz? Desde este momento, ¿cómo visualizas a Colombia en unos años? ¿Seguiremos igual? ¿Esto va a cambiar? ¿Qué crees que pueda pasar? Bueno, los procesos de paz o la transformación social son procesos que hay que tener paciencia. Y tenemos que pensar en el futuro de los niños, niñas y jóvenes. Si sabemos que empezamos a generar paz desde lo cotidiano, desde los espacios de diálogo, podemos creer que 60 o 70 años después Colombia puede estar en un territorio distinto. Esa es la apuesta que tenemos que empezar a construir. Tal vez yo no lo logre ver, pero no tenemos que ser envidiosos ni codiciosos de no permitirle a otras personas que puedan ver a Colombia como un escenario de paz. Porque ustedes han sido parte de esta historia. Hoy queremos seguir cumpliendo sueños con Sorteos Jiménez. Cada boleta adquirida durante todos estos años han sido mucho más que una participación. Ha sido confianza, apoyo y el impulso para seguir creciendo junto a ustedes. No te quedes por fuera. La próxima historia ganadora puede ser la tuya con Sorteos Jiménez, porque gracias a ustedes ya hemos entregado más de 15 motocicletas, más de 300 millones de pesos en efectivo, y aquí en Sorteos Jiménez seguiremos cumpliendo sueños. Perder un diente duele más en el autoestima que en la boca. Sientes que todos te miran ahí, ¿verdad? Uno hace el mercado y lo que uno piensa es ¿a qué hora me va a llegar? Y lo mejor es que ahora puedes rastrearlo en tiempo real escaneando nuestro código QR. Te acercas a la caja, escaneas el código QR, digitas tu número de cédula y accedes a la información de tu mercado. La entrega de tu mercado es máximo en 4 horas.
una vez sea registrado en la caja, y también aplica para los pedidos que se realizan vía WhatsApp. Recuerda que los productos de carnes y refrigerados deben ser llevados por ti. Enviamos los domicilios todos los días a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Con esto puedes hacer el seguimiento de tu mercado. Aprende a nadar con los mejores. En el Club de Natación Delfines abrimos las puertas para bebés, niños, jóvenes y adultos que quieren aprender, perfeccionar y disfrutar del maravilloso mundo de la natación. Somos el único club afiliado a la Liga Vallecaucana de Natación en el municipio. Contamos con profesores profesionales y capacitados en formación acuática y entrenamiento deportivo. Te esperamos en el Centro Turístico El Lago del municipio de Pradera. Clases para todos los niveles, estimulación acuática para bebés, formación y entrenamiento para niños, jóvenes y adultos. Mejora tu salud, disciplina, seguridad y condición física. Para mayor información e inscripciones, llamar al 314-827-3491 o al 320-549-7318. Club de Natación Delfines. Atrévete a vivir la experiencia del agua y aprende con calidad y confianza. ¿Debe la paz tener algún tipo de ideología? Porque vemos que cada vez que acaba un gobierno, la paz, algunos la hacen trizas, otros vuelven y retoman el tema. ¿Debe tener algún tipo de ideología la paz? No debería tenerlo, porque hay debates políticos que se pueden dar mejor en la paz que en la guerra. Si hay propuestas políticas de cómo conducir el país, de cuál sería la política económica nacional e internacional del Estado colombiano, cuál sería la política social, ahí hay diferencias ideológicas en cómo lo plantea un partido y cómo lo plantean otros. Ese debate en una sociedad en paz es más rico, es mejor. La paz no esconde el debate, la paz hace que el debate sea más productivo, más incluyente. Lamentablemente se ha confundido la construcción de la paz con posturas ideológicas que afectan el país. Yo no creo hoy que ningún colombiano quiera seguir en la guerra, pero se ha alimentado eso. Colombia ha venido experimentando la guerra desde la última, desde hace más de 60 años. Y unas veces hay más bombardeos que otros, unas veces aumentamos más nuestro ejército que otros, pero el Estado en los territorios no está. Y mientras no esté, pues todas estas políticas, tanto la de mano dura como la de énfasis en lo social, van a fracasar si no logramos juntarnos todos en unos mínimos de construcción de paz. Es decir, debe haber un equilibrio entre ambas. Debe haber claro, porque la Constitución lo dice, hay que garantizar la seguridad de la gente, pero también hay que garantizar la seguridad en términos humanos, los derechos fundamentales. Y esa conjugación no la hemos logrado entender, y ahí hay una dificultad. Yo creo que hoy tienen una oportunidad valiosa los partidos políticos, los congresistas de nuestro país, para hacer ese acuerdo nacional, por lo menos en torno a la paz. Pongámonos de acuerdo en torno a la paz. Y ya los otros debates se definen en democracia y la gente verá por quién vota. Pero en un país en paz, en donde no tengamos el fusil apuntándole a los campesinos por quién votan y por quién no, o cuál es la economía que los va a regir, o qué deben sembrar y qué no pueden sembrar. Si quitamos eso, si Colombia logra sacudirse de esas violencias, pues imagínense, tendríamos una minería respetuosa del medio ambiente, que le entraría más recursos al Estado, tendríamos un campo productivo, ¿no? Porque la reforma rural se aplicaría bien, tendríamos unos debates más importantes y la sociedad como que lograría educarse políticamente y tendremos unos partidos fuertes, que es lo que queremos para que haya una democracia fuerte. La Ley de Políticas de Paz del Estado establece medidas permanentes que garantizan la construcción de la paz en nuestro país. La ley establece 3 aspectos fundamentales. Primero, define la paz como una política de Estado prioritaria y transversal en nuestro país. Segundo, fortalece instrumentos como el Servicio Social para la Paz, en el que los jóvenes también son una pieza fundamental. Y tercero,
permite la continuidad de mecanismos como el Fondo para la Paz para continuar con iniciativas de paz en los distintos territorios. Bueno, Luis, estamos en un punto especial. Este mural, ¿qué significa para Red de Paz? Bueno, este mural es la semblanza de la Semana por la Paz que hemos hecho desde Red de Paz en 1994. La Semana por la Paz venía desde 1987 con la Compañía de Jesús, la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal la venían realizando, y cuando nace Red de Paz le entregan, digamos, esa responsabilidad a la red y nosotros la asumimos con ellos, la Iglesia Católica, con universidades como la Universidad Javeriana y con el CINEP, y empezamos a seguir trabajando la semana, o continuamos el trabajo de Semana por la Paz, y todos los años en la semana de septiembre, la primera o la segunda, siempre tomando el 9 de septiembre, que es el Día Nacional de los Derechos Humanos en Colombia, y allí hacemos actividades, o sea, evidenciamos todo lo que la gente hace a diario por la paz, porque aquí hay momentos en que hemos registrado más de 4.000 actividades por la paz en el marco de Semana por la Paz. Es decir, si no es por ese potencial de hombres, mujeres, niños, jóvenes que trabajan por la paz, yo creo que Colombia estaría en una situación mucho más difícil que la que hoy tenemos. ¿Este trabajo le ha traído problemas? Pues en general, lamentablemente, el trabajo por la paz en Colombia trae problemas de seguridad. Siempre a todos los líderes y lideresas se juntan con defensores y defensoras de derechos humanos, con ambientalistas. Entonces estamos, digamos, como en ese paquete de líderes y lideresas que son atacados, perseguidos, señalados. Y por supuesto, Red de Paz no se escapa de eso. Red de Paz es una organización reconocida como víctima de la violencia armada por el Estado colombiano, y porque además hemos sido víctimas del Estado y de los grupos armados en general, dependiendo de dónde estemos. Eso también le iba a preguntar, las amenazas, ¿de qué sectores provienen específicamente? Bueno, en un momento venían del DAS, por ejemplo. El DAS creó un plan que se llamó el Plan Risaralda, y estaba enfocado a acabar con Red de Paz, pero también hemos recibido amenazas de grupos paramilitares en diferentes regiones. Nosotros tenemos lamentablemente en nuestra historia más de 30 personas asesinadas por defender la paz, de diferentes grupos, de las FARC extintas, pero también de las disidencias, del ELN, de los grupos paramilitares, de traficantes de armas, de traficantes de especies. Bueno, ahí ha habido una mezcla, por supuesto, como le ha ocurrido a toda la sociedad colombiana. Bueno, Cristian, hablabas hace poco algo muy interesante, es que para la construcción de la paz se requiere de mucha paciencia. ¿Sí tenemos esa paciencia los colombianos? Yo creo que hay que hacer pedagogía para tenerla. Y la pedagogía es en nuestro buen lenguajear y derrotar esa polarización. Esperemos que estas elecciones o estos espacios democráticos permitan vislumbrar que el atacarnos los unos a los otros no son las rutas para construir paz. Y es tener tranquilidad, pero hay una palabra más clara, es tener confianza. Hay que tenernos confianza en los gobernantes, tener confianza en las políticas públicas de paz, en las políticas de paz, y también tener confianza en esos escenarios de diálogo que necesita tanto el país. Bueno, aquí entra algo muy, muy importante, y es sobre la ley que establece la paz como una política de Estado, ¿no? Y tiene aspectos fundamentales como ese reconocimiento, ese apoyo a organizaciones en donde también están los jóvenes, y ese trabajo mancomunado que se hace en pro de la paz en nuestro país. ¿Tú crees que eso es un paso importante para que logremos la paz en Colombia? Claro, la paz tiene que ser una política de Estado y tiene que reconocer la dignidad misma de los territorios. Tiene que apuntarle al servicio social para la paz. Es importantísimo. Los jóvenes no tienen que ir para la guerra, ni si bien sea desde la mirada pública, ni desde la mirada, pongámoslo así, de esta manera criminal. Tenemos que buscar jóvenes que presten servicios para la paz,
como lo decía anteriormente, que se generen pedagogía, se genere cultura, se generen proyectos para la paz. Los jóvenes son los que están creando. Las redes sociales tienen que estar destinadas para la paz también en ese ejercicio de servicio social. Y el servicio social para la paz también fortalece las mismas organizaciones sociales que trabajan temas de paz y de derechos humanos. Creo que por ahí es la ruta de empezar a cambiar imaginarios, narrativas, memes culturales y hacer incidencia en los jóvenes para que conozcan otras rutas importantes, que no es buscar el porvenir a través de un arma, sino buscar el porvenir a través de crear estrategias de paz. Y ese es el servicio que nosotros necesitamos. Y a propósito de ese tema de la ley, ¿cómo crees que las organizaciones sociales, incluso los jóvenes, ¿no?, que ya los he vuelto a mencionar, pueden utilizar este tipo de herramientas para lograr la paz en nuestro país? Bueno, es un ejercicio que queda inmerso en una ley, es una política de la paz como un Estado, es algo que blindaría el lenguajear y el discurso de los líderes y lideresas sociales en el país. Toca evaluar muy bien cómo están las garantías también del derecho a la vida en la ley, ¿no? Porque muchos líderes y lideresas sociales en el país están amenazados, están siendo asesinados, muchos periodistas también que quieren pensar diferente son asesinados, son amenazados. Creo que esta ley, si está bien constituida, que va por muy buen camino y reivindica las garantías de la vida de los constructores y constructoras de paz, es importantísimo en cuanto a su blindaje. Y también tenemos que hablar de ese fondo para la paz. Ahí es un pedacito de la ley que podrían de pronto tener un ejercicio crítico que hay que reevaluar. Es que no quede esta mirada de Fondo Paz solo en un ejercicio que promuevan los operadores. Creo que Fondo Paz debe garantizar el ejercicio económico y crecimiento de futuros emprendedores territoriales, como los mismos líderes sociales y jóvenes, y garantizar que ellos sean los que comercialicen acciones y procesos logísticos para la paz en el país, no que sean operadores externos. Entonces ahí ese Fondo para la Paz debería garantizar el flujo económico de los líderes, lideresas sociales del país, organizaciones sociales del país y los jóvenes que expresan su mirada positiva hacia la construcción de paz. ¿Qué mensaje final le darías a todos los colombianos? Yo creo que lo mencioné, creo que hay que ser pacientes en el futuro y tenernos confianza desde las diferentes miradas ideológicas, partidistas, y también tenernos confianza desde los territorios, que desde nuestro ingenio, desde nuestra imaginación, vamos a generar una cultura de paz y una construcción de paz clara en el país, para el buen disfrute de todos y todas, porque hay que volver a la playa tranquilo, porque hay que volver a caminar por escenarios seguros con nuestros hijos y con nuestras hijas, y porque los jóvenes no tienen que tener un arma en sus manos, ni los niños tampoco, sino tienen que tener un libro, o de pronto, ¿por qué no?, un computador para planear un buen negocio. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. En Pradera hay un lugar para gozar. El Madrid de la Sexta te va a encantar. Rodeado de luz y mucho sabor. Mujeres bellas llenas de color. Bebidas fluyen sin parar, nacionales e importados para probar. Risas y baile, orquesta sin igual. En el barril de la Sexta vas a vibrar. En Pradera llegó tu oportunidad. En la María 3 puedes construir tu casa justo como la imaginas. Aquí los sueños se convierten en hogares. Tu hogar necesita un espacio.
y este es el lugar perfecto. Hola, ¿qué tal, amigo? Bueno, se vino la cita mundialista y aquí en Almacén Supermoda ya estamos preparados con la mejor promoción en camisetas de la Selección Colombia. Vamos a estar entregando esta promoción, vea, camiseta de la selección por tan solo 20.000 pesitos, vea. Tengo así en este modelo, también me llegaron los bodys para dama de la selección por tan solo 20.000 pesitos aquí en Almacén Supermoda. Ya estamos en modo mundialista y vamos con toda con la selección. Mire esta belleza, todo por tan solo 20.000. Y no se le olvide que tenemos muchas promociones más aquí en Almacén Supermoda en modo mundialista. Voy a hacerle dos preguntas, Luis. La primera, ¿qué nos falta esos 5 centavitos para el peso, para que en realidad Colombia sea un país en paz? Yo creo que un acuerdo entre los diferentes sectores, entre tomadores de decisiones, entre quienes nunca se han sentado a pensar la paz conjuntamente, independiente de qué lado de la orilla estén en términos ideológicos o políticos. Un acuerdo nacional que defina realmente qué país queremos, que juntemos ese país que queremos y que trabajemos por él, por ese país, porque mientras estemos divididos va a ser muy difícil, porque en esa división quienes pelechan, quienes avanzan son los grupos armados ilegales y las economías ilegales, porque ellas no obedecen a ninguna constitución ni a ninguna ley, ahora obedecen a planes internacionales, son mafias ya internacionalizadas. Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo real. Yo quisiera, por ejemplo, ahora en este tema electoral en el que nos encontramos en estos momentos, que todos los candidatos y candidatas presidenciales se hubieran puesto de acuerdo en relación con la paz, porque eso nos favorece. Y creo que hay otra cosa, y es la decisión real de que la gente goce plenamente de los derechos humanos, es decir, que haya salud para todos y todas, educación pertinente, de calidad para todos y todas, acceso a la vivienda, acceso al trabajo digno, que hayan condiciones realmente de una sociedad moderna, como nos decimos ser, ¿no? De que se cumpla la Constitución del 91 y si todavía pesan más los intereses por acumular riqueza que por generar condiciones dignas para la gente, pues ahí vamos a tener y seguimos teniendo dificultades. Mi segunda pregunta, en el país que hoy día vivimos, en este presente, ¿cómo visualiza Colombia en unos 10 o 20 años? Bueno, yo soy un optimista de la paz. Seguramente si no tuviera ese optimismo no estaríamos en esta organización. Nosotros creemos que Colombia va a construir la paz, que va a retomar el camino difícil. No es fácil, llevamos más de 60 años en esta conflictividad, hoy por diferentes lugares suenan las balas, no es fácil, pero no hay otro camino y ese camino nos va a llevar a un país por lo menos en donde podamos deliberar, discutir, proponer sin el miedo de que por algún lado nos caiga una bala, nos disparen un arma, un fusil o una amenaza o nos persigan. Y las nuevas generaciones y los jóvenes son fundamentales en este proceso, ¿cierto? Yo creo que hay muchos jóvenes comprometidos con la paz. Es impresionante ver cómo la juventud se involucra en estas tareas, sobre todo en las regiones, pero también porque los jóvenes y las jóvenes son los más afectados por la violencia, son los que están siendo hoy reclutados, niños, niñas y adolescentes. La situación es tan difícil que hoy hay comunidades indígenas en donde los jóvenes, los niños y las niñas se están suicidando para no irse a los grupos armados, para no irse a la guerra. Y eso debería tocar los corazones de todos. No importa que yo piense de izquierda, o piense de derecha, o piense de centro, o tenga mucha plata o no tenga plata. Debería tocar el corazón de todos y todas y sentir que somos capaces de salir de esa difícil situación.
Bueno, Luis, muchas gracias de verdad por esa visión que nos acabas de dar con relación a ese trabajo de paz que se viene haciendo desde este movimiento, importante también para el país. Y un último mensaje para todos los colombianos, ¿cuál sería? Que nos juntemos alrededor de la paz, que hagamos un esfuerzo grande por reconocer ese camino y por respaldar a todas las organizaciones y a todas las personas que hoy trabajan diariamente por la paz y por la reconciliación en Colombia. Cuando la paz se convierte en política de Estado, el país gana estabilidad y esperanza. Gracias por habernos acompañado en el capítulo de hoy de la cámara más cerca de ti. Nosotros nos veremos en una próxima ocasión. Hasta entonces, chao.